Continuando con los temas de estimación de incertidumbre, hablemos para medidas indirectas. Pero antes de entrar en materia, hablemos de cuál es el significado de una medición indirecta. Es aquella medición que se obtiene utilizando fórmulas o ecuaciones matemáticas a partir de los valores obtenidos mediante mediciones directas. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar para explicar o para recordar qué es la estimación de incertidumbre para medidas indirectas? Primero, vamos a hacer la definición de la ecuación matemática para determinar la magnitud de interés. Posteriormente, vamos a hablar de cómo se hace la estimación de incertidumbre combinada y todas las magnitudes directas que intervienen en el cálculo de la magnitud de interés. Posteriormente vamos a hablar del cálculo de los coeficientes de sensibilidad, el cálculo de incertidumbre combinada y el cálculo de incertidumbre expandida. En el primer tema que vamos a tratar, vamos a recordar qué es, cómo se realiza la definición de la ecuación matemática para determinar la magnitud de interés. Cuando yo voy a definir la ecuación matemática para determinar la magnitud de interés, pues sería y igual a la función factor de xy hasta xn, donde y es la magnitud medida y f es la función matemática que relaciona las magnitudes medidas con los factores que la afectan, y xy1, xn, x2 hasta xn son las diferentes magnitudes de entrada de las cuales depende la magnitud de interés. Ahora, para la estimación de las incertidumbres combinadas de todas las magnitudes directas, se debe realizar para todas las magnitudes directas que intervienen en el cálculo de la magnitud de interés. Se debe estimar la incertidumbre combinada de todas las magnitudes directas que intervienen en el cálculo de la magnitud de interés. Por eso es tan importante conocer o definir la ecuación matemática que define cuáles son estas magnitudes que hay que tener en cuenta. Ahora bien, para el cálculo de los coeficientes de sensibilidad, estos coeficientes representan la sensibilidad del mesurando con respecto a las magnitudes de entrada y se calcula con la ecuación, que sería el coeficiente de sensibilidad C sub i sería igual a la derivada parcial de la función sobre con respecto a la derivada parcial para cada una de las x sub i. Adicionalmente, cuando ya se tiene este coeficiente de sensibilidad, se procede al cálculo de incertidumbre combinada. El cálculo de la incertidumbre combinada sería establecido como la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los coeficientes presentes al cuadrado multiplicados por la incertidumbre de esas variables de entrada que se han determinado como x sub i al cuadrado. Como les decía, acá se hace referencia a la fórmula donde se dice que C sub i es el coeficiente de sensibilidad de cada magnitud de entrada y la multiplicación o se hace referencia a la incertidumbre de cada una de las variables combinadas de las magnitudes de entrada. Ahora bien, después de conocer todas estas incertidumbres, ya nos queda, por último, establecer el cálculo de la incertidumbre expandida para una medida indirecta. ¿Cómo se debe establecer? Pues la incertidumbre sería igual a la constante K por la incertidumbre combinada hallada anteriormente. Recuerden que antes habíamos dicho que el coeficiente que íbamos a utilizar era un coeficiente igual a 2. Las incertidumbres expandidas se expresan con dos cifras significativas y redondeando siempre hacia arriba. Ahora sí, vamos a empezar el conversatorio que se hará para aclarar las dudas correspondientes a lo que es este tema tan apasionante que es la medición de incertidumbre, o más bien, la obtención de la incertidumbre según medidas directas o indirectas. En este momento empezamos con la discusión.
Sean todos bienvenidos a la discusión del tema metrológico.